Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Nuestro Dios es grande y poderoso, es el único. Él hizo los cielos de los cielos. A través de la palabra Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Esa misma palabra es la palabra que vino del cielo, Jesús, que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra es la que nos ha dado vida nueva a nosotros. Esa es la misma palabra que Dios usa para enseñarnos, para guiarnos, para santificarnos, perfeccionarnos. En esa palabra yo te bendigo en este día y oro al Señor que a través de la palabra que va a ser expuesta a continuación, Dios puede iluminar tu interior, puede hablar a tu corazón, te pueda avivar, fortalecer, en fin, de acuerdo a la generosidad de Dios, que tú seas bendecido. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amados, el pasaje bíblico que estudiaremos en este día o en el cual vamos a basar la palabra se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 2, los versículos 9 y 10, y dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Que Dios nos bendiga hoy, como hace siempre a través de su palabra. Hace ya bastante tiempo, muchas semanas, que nosotros venimos estudiando acerca del linaje santo. Estamos conociendo a Dios, conociendo la revelación de Dios. Dios piensa tal como Él es. Tal el pensamiento de Dios, así es Dios. El eterno, el Dios Espíritu, que en Jesucristo se hizo carne, nos ha hablado a través de su bendita palabra. La palabra también es Espíritu. El Dios Espíritu habló y esta palabra está aquí. Solamente Dios tiene la capacidad para escribir en un lenguaje humano limitado cosas eternas. Y no solamente hizo eso, sino que nos dio la capacidad, haciéndonos nacer de nuevo, nacer en el Espíritu, para que podamos entenderlo, creerle y conocerle a través de la palabra. Y Dios ha dejado su revelación, sus huellas a través de las Escrituras. Y al mirar que Dios se revela como familia, podemos entender cómo piensa Dios. Así se revela Dios. Dios es el Padre, Jesucristo es el hermano mayor, nosotros somos los pequeñitos. Así nos presenta la Biblia. Dios llamaba a Israel la casa de Israel. La Biblia dice que la iglesia es la casa de Dios, que nosotros somos casa de Dios. La Biblia nos revela que Dios es un Dios del linaje. Desde el mismo Génesis, desde el principio se ve, Dios se revela a través de un linaje. Y
hemos estudiado, nosotros hemos comenzado desde el principio y hemos visto cómo Dios es consecuente. Por toda la Biblia habla de una descendencia santa. Dije que cuando el hombre estaba en su estado original, que no había pecado, el plan de Dios era con el linaje de los hombres, con todos los hombres. Pero cuando el hombre peca y se aparta de Dios, el Señor determinó tomar un linaje entre los hombres. Y entonces tomó el linaje santo, que comenzó con Abel el justo y que Caín lo mató y que Dios levantó a Set, que significa un sustituto. Y a través de él Dios comenzó un linaje santo en la tierra. Primeramente habla de 10 generaciones, desde Set hasta Noé, y después 10 generaciones más, desde Noé hasta Abraham. De los hijos de Noé, Dios elige a Sem, y de Sem procede Abraham. Y de Abraham, pues los israelitas, y espiritualmente también descendemos nosotros. Entonces he hablado del linaje, hablé de 3 generaciones: la generación de Egipto, la generación del desierto, la generación que se estableció en Canaán. Y entonces pasé a hablar de el linaje santo en el Nuevo Testamento. Como dice aquí, nosotros somos un linaje santo, somos un real sacerdocio. La última vez que ministré fue el domingo pasado en la mañana. Pues muchos de ustedes no estaban aquí, o la mayoría no estaban acá. Muy pocos se quedan y participan de los 2 servicios, a menos que no escuchara a través del internet. Hago un repaso de lo que dije aquella vez. Voy a entrar de una vez, me sirve de repaso a la vez. Vengan conmigo al libro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, Nuevo Testamento, Gálatas, capítulo 3. Vamos a comenzar a leer el versículo 6 en adelante. Gálatas 3:6. Búscalo en su Biblia. Dice: así Abraham creyó a Dios. ¿Están conmigo? Y le fue contado por justicia. Leo el versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo, noten la palabra, previendo, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o los gentiles son los que no son judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. La revelación de que Dios tenía un linaje entre las naciones, entre los gentiles, fue revelado a Abraham miles de años antes de Jesús. Abraham existió aproximadamente unos 2000 años antes de Cristo. Y ya Abraham conoció el plan de Dios, cuando Dios le dijo: en tu descendencia, en tu linaje serán benditas todas las familias de la tierra. Después Dios, a través de los profetas, habló de su plan con los gentiles, con las naciones. En los Salmos dice varias veces: naciones no nacidas aún te alabarán. Dios habló del templo y dijo: mi casa, casa de oración será llamada por todos los pueblos. Así que Dios desde el principio reveló que Él no se iba a quedar exclusivamente con los judíos, sino que Abraham iba a ser padre de todas las naciones, que Dios tenía un linaje entre todas las naciones. Y eso lo revela Génesis. Aquí lo está citando el apóstol Pablo. Pablo también revela que cuando Dios dijo estas palabras a Abraham, todavía Abraham no había sido circuncidado. La circuncisión es la señal del pacto de Dios con Abraham con relación a Israel. Pero la promesa, según el apóstol Pablo, la promesa fue dada a Abraham antes de la circuncisión, antes del pacto que hizo con él. Cuando él le creyó a Dios, Dios se lo contó por justicia. Entonces, la promesa es antes de la ley. Eso es lo que Pablo expone acá, para decir que ya Dios primeramente estaba pensando en un linaje
mundial, no solamente un linaje a través de Israel, un linaje entre las naciones. Está desde el mismo Génesis el plan de Dios. Pero cuando llega Jesús ya se revela con claridad. Naturalmente, claridad para aquellos que fueron llamados a conocer las cosas del Señor, los nacidos de Dios. Noten ustedes algunas cosas aquí antes de exponer lo que quiero decir. Noten ustedes un poquito más adelante, leamos versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, o sea, no está hablando en plural, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo se vale de este argumento gramatical, diríamos así, para decir que cuando Dios estaba hablando a Abraham y le dijo en tu simiente, que al principio, originalmente, estaba hablando de Isaac, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero cuando estaba hablando de Isaac, no estaba hablando de Isaac, estaba hablando de Jesús. Porque la verdadera simiente de Abraham es Jesús. Isaac es simplemente una tipología, o sea, una representación, una sombra, un símbolo. Lo que antes fue escrito fue para nuestra enseñanza. Y la vez pasada yo expuse esto y voy a partir desde ahí. Esta es la revelación del Nuevo Testamento. Abraham es un tipo del Padre, o sea, de Dios. Abraham es un tipo del Padre. Fíjense una cosa, nosotros cuando hablamos del trato de Dios con Abraham y que Abraham vino a tener a Isaac a los 100 años, pensamos que era por una incapacidad biológica de Abraham. Pero Abraham no tenía ningún tipo de problema biológico. De hecho, Abraham, después que tuvo a Isaac y murió Sara, él se casó con otras mujeres y tuvo otros hijos. Y Abraham vivió 175 años. En otras palabras, estaba casi a la mitad de sus días. No era un viejo. No era viejo tan viejo. Alguien de 100 años ahora ya no puede más. Pero Abraham vivió 175 años. Estaba a la mitad de sus días. Y fíjense ustedes que la que tenía la incapacidad biológica para concebir era Sara. No era Abraham. Porque Abraham es un tipo del Padre. Y el hecho de que Abraham tuvo a Isaac, pero después tuvo hijos con otras mujeres, muestra que es el padre no solamente de Israel, simbólicamente, sino de otras naciones. Amén. Es el padre de los árabes y fue el padre de otros pueblos, de otras naciones también, para representar que Dios es el Dios de las naciones, el Padre de todos. Por eso Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, Sara representa a Israel y representa a la iglesia en este caso. La que tenía la incapacidad era Sara, era la mujer, no era Abraham. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Quiere decir que la iglesia es la que no puede parir. Dios siempre va a concebir, porque Él es el autor de la vida. Amén. Entonces, noten ustedes también, cuando nace Isaac, Dios le dice, después que crece Isaac, le dice un día, Abraham, toma tu hijo, a tu único. Abraham tenía otro hijo, era Ismael, pero le dice a tu único. La Biblia dice que Jesús es el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, ¿por qué la Biblia llama a Jesús unigénito? Si unigénito es la palabra griega homogenes, significa un único en su género.
Dios tiene hijos en el cielo, tiene ángeles, querubines, serafines, arcángeles, y aquí tiene millones de seres humanos que son sus hijos. ¿Por qué llama a Jesús el unigénito del Padre? O sea, el único del Padre. Jesús, en último análisis, es el único del Padre, porque es el único en su género. Nadie es como Él, como dice el credo, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. La imagen del Dios invisible. No se rían, el credo era la fe cristiana, no católica, era cristiana. Muy bien, el credo existió antes que existiera el primer católico, para que lo sepan, que el credo miceno fue en el año 325 y la iglesia católica no iba nacido todavía. Así que a veces sin ignorancia nos reímos. El credo es antes, ¿no? Escuchen, amados, lo siguiente. Jesús es la imagen del Dios invisible, el único en su género. Cuando nace Isaac, Dios hace vivir la experiencia a Abraham. Como dijo el Señor, Jesús dijo, Abraham vio mis días y se gozó. Porque Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo, a tu único. Es un tipo de Cristo, el único, el unigénito del Padre. Y dice, a tu hijo, tu único, a quien tú amas. Jesús es el hijo amado del Padre, el amado del Padre. A Jesús se le llama el hijo amado. Igual. Y luego Dios hace vivir a Abraham la experiencia de sacrificar a su hijo para que viviese lo que él iba a vivir. Cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo, le está revelando que él iba a sacrificar el suyo. Ahora, antes de que pensemos en el principio, cuando nace Isaac, Isaac nace por un milagro de Dios. ¿Por qué nace por un milagro de Dios? Porque Sara era estéril, no podía tener hijos. Quiere decir que Dios tuvo que intervenir sobrenaturalmente para que naciese Isaac. En último análisis, Isaac era más hijo de Dios que hijo de Abraham. Porque si Dios no interviene, no nace. Por lo menos de ellos dos no nace. Porque Sara no podía tener hijos. Dios tiene que hacer un milagro. Y siempre el linaje nace por un milagro de Dios. Esta es la característica del linaje de Dios. Nace por un milagro de Dios. Por eso la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Y algo muy precioso, el fruto del vientre. Porque los hijos son de Dios. El que hace nacer es Dios. Ahora, Abraham nace por un milagro de Dios. Perdón, Isaac nace por un milagro de Dios. Pero Jacob también nace por un milagro de Dios. Porque también la esposa de Jacob, Rebeca, era estéril. Isaac no tenía ningún problema para tener hijos. Era estéril. Y noten ustedes que Jacob también se casa con Raquel, que era estéril. Quiere decir que el linaje nació, todos nacieron por un milagro de Dios. Representando espiritualmente que todo el que viene y nace del Espíritu es por un milagro de Dios. Amén. 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 En otras palabras, Israel como nación nació por un milagro de Dios. Pero eso era en el aspecto natural, físico. Pero ahora bien entramos al reino espiritual. Comencemos con Jesús. Jesús representa a Isaac. En tu simiente, Jesús, dice Pablo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando el ángel dice a María que va a tener un hijo, María le dice, ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. El ángel le dice, esto no va a ser con varón, porque no nacerá a través de carne y sangre. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te va a cubrir y te va a hacer una sombra. Te va a aislar el vientre. Va a ser una placenta, un saco. Va a aislar la parte que tú has heredado de tus padres contaminada. Y va a poner un esperma divino. Porque lo que nacerá de ti será llamado el Santo de Dios. Y será llamado Hijo del Altísimo.
porque fue engendrado por el Altísimo. Amén. Jesús nació por un milagro de Dios, nació por el Espíritu, por un milagro de Dios. Cuando Jesús habla a Nicodemo y le dice que hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, Nicodemo le dice, pero ¿cómo será esto? ¿Acaso un hombre puede volver al vientre de la madre para nacer? Jesús dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y dice en Juan capítulo 1, 11 y 12, a los suyos vino. Primeramente dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Y dice, a los suyos, refiriéndose al mundo, a los suyos vino. Y después pluraliza, y los suyos no le recibieron. El mundo no le recibió. Los suyos son los judíos, los hebreos. Los israelitas no le recibieron. Pero dice, pero a todos aquellos que les recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no nacieron de carne ni de voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Noten, no nacieron de carne ni de sangre, sino de Dios. Nacieron de una simiente incorruptible, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Jesús representa a Isaac. Nace por un milagro de Dios. Nosotros representamos a Jacob, que nace de Jesús. Jacob, pensemos en Jacob primeramente. Ven ahora conmigo y entramos. Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. ¿Están buscando conmigo? Muy bien. Para que entendamos, dice versículo 4, que son israelitas, Romanos 9:4, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Escuchen ahora, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Parémonos acá. Diga conmigo, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esta afirmación nos abre una puerta de revelación a nosotros. No todos los que nacen de Israel son israelitas. Fíjense, nacen biológicamente de Israel, pero no son israelitas. Entonces, ¿qué es lo que determina el linaje? Porque han nacido biológicamente de Israel, que es Jacob, el mismo Israel, pero no son israelitas. Quiero que mediten antes de yo continuar. No todos los que nacen de Israel son israelitas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser que nacieron de Israel y no son israelitas? Así como Abraham buscaba una patria celestial, así Dios anda buscando un linaje espiritual. No todos los que nacen de Israel son israelitas. Ahora no está pensando tanto en la nación de Israel como el que dio origen a esa nación, que fue Jacob, que Dios se le cambió el nombre a Israel. Graben eso. Voy a decirlo otra vez. No todos los que descienden de Israel son israelitas.
ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, miren lo que Dios le dio, en Isaac te será llamada descendencia. En otras palabras, para ser hijos tienen que nacer como nació Isaac. Tienen que nacer por un milagro de Dios. Y el que no nace por un milagro, aunque esté en Cristo, aunque esté en la iglesia, aunque cante, aunque diezme, aunque predique, aunque se emocione, no es nacido de Dios. Puede hacer todo lo que hace un cristiano y no ser cristiano. Puede que haga todo lo que hace un nacido de nuevo y no es nacido de nuevo. Porque en Isaac es que yo te doy descendencia. Los que nacen como Isaac por un milagro, esos son del linaje. Si no nace por un linaje, por un milagro, por una intervención de Dios, no son de Dios. Si Dios no los engendra, no son hijos de Dios. Si Dios no los hace nacer de Él, no son hijos de Dios. Y eso no es una revelación de Pablo. Eso está desde el Génesis. Pablo está citando las Escrituras para mostrar que Dios ya estaba pensando en un linaje espiritual. No natural, sino espiritual. En Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Los que nacen según el Espíritu, no según la carne, son los hijos de Dios. Yo les dije que Isaac es un tipo de Cristo. Cristo nace de María. María es un tipo de Sara ahí. Y es un tipo de la iglesia en un sentido. Y Cristo nace por un milagro de Dios en el vientre de María. Ahora, nosotros somos hijos de Dios. La semana pasada, yo tengo que decir esto antes de seguir, yo les hablé a los hermanos, ahí yo quedé, de cómo nace el linaje de Cristo. Yo quiero que ustedes pongan algo en su Biblia aquí. Porque porque para yo seguir tengo que decir lo que dije la vez pasada. Vengan conmigo a Isaías capítulo 53. Isaías 53. ¿Están conmigo? Follow me. Síganme, que yo estoy siguiendo al Espíritu. Isaías 53. Se está hablando aquí de Jesús. Y dice versículo 5 para que entendamos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Escuchen, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice aquí que Jesús fue cortado por la rebelión de su pueblo. Pasó por la cárcel, pasó por el juicio, y dice que fue cortado por su pueblo, y pregunta, su generación, ¿quién la contará? Escuchen, Jesús tenía 33 años cuando murió en la cruz.
Para los judíos, morir sin descendencia es no tener parte en Israel. Es ser un maldito. Por eso, en una ley que Dios estableció, el levirato, consistía de que si alguien moría sin tener hijos, la cuñada, o sea, si una mujer moría sin tener hijos, o sea, un hombre moría sin tener hijos, el hermano se tenía que casar con la viuda y levantarle descendencia a su hermano. Y el primer hijo que nacía pertenecía al muerto. Dice, para que no sea borrada su memoria de Israel. Miren hasta dónde llegó Dios para darle importancia a la descendencia. Porque morir sin descendencia era desaparecer. Porque de la única manera, escuchen esta revelación, de la única manera que usted se hace inmortal en la tierra es cuando usted tiene hijos. Porque cuando usted no está, están los hijos y los nietos y los bisnietos y usted sigue en la tierra. Usted se va, pero usted deja su semilla en la tierra y se sigue reproduciendo la semilla. Pero si usted se va sin hijos, es como si usted no hubiera existido. Jesús está muriendo en la cruz a los 33 años, sin descendencia. Y pregunta, ¿fue cortado por el pecado de su pueblo y su generación? ¿Quién la contará? ¿Cómo la van a contar si no tiene ninguna? Pero escuchen, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, rechazado por su pueblo, siendo un maldito, porque la ley decía maldito es todo aquel que es clavado en un madero, en el dolor más punzante, en medio de las burlas de sus adversarios, triste, le dice al Padre, ¿por qué me has desamparado? Se sintió abandonado porque estaba representándote a ti y a mí, sustituyendo a la humanidad. Y en ese momento que Jesús estaba totalmente triste, deprimido, llevando el pecado de toda la humanidad, escucha una voz al lado suyo de un ladrón moribundo que, haciendo un gran esfuerzo, yo se lo dramaticé a los hermanos la semana pasada, porque cuando la tortura de la cruz, el dolor más difícil de la cruz, físicamente hablando, era que como las extremidades colgaban en el madero, el crucificado, para poder respirar, tenía que erguirse, y al erguirse se lastimaba con los clavos. Y era algo angustioso ver a un crucificado respirar. O sea, imagínense si tenía que hablar, si para respirar le daba trabajo. Así que yo me imagino las palabras entrecortadas de aquel moribundo ladrón que le decía, Señor, acuérdate de mí cuando tú venga. Cada palabra le costaba en tu reino. Y Jesús, que estaba igual, le dice, yo te aseguro que hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Escuchen. En ese versículo dice, en el 8, su generación, ¿quién la contará? Dice el 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, con los 2 ladrones, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Dice ahora, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá largos días, o sea, eternamente, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Después que pregunta su generación, ¿quién la contará? Dice, pero Dios, después que haya muerto, le dejará ver su linaje. Y ese ladrón fue la primicia del linaje de Cristo. Por eso dice que vio el fruto de su trabajo y su alma quedó satisfecha.
Porque Dios le hizo ver en la misma cruz el linaje. Y luego cuando Él resucitó, Él dijo que yo soy el grano de trigo. Si yo muero, yo voy a llevar muchos hijos a la gloria. Y Él se levantó diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Y Él es la primicia. Y nosotros somos, mis hermanos, como dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Él es la semilla. Nosotros hemos nacido de la resurrección de Cristo. Y somos linaje de Dios. Diga, linaje de Dios yo soy. Amén. Gloria a Dios. Amén. Escuchen. Ahora venga conmigo a Romanos. Este texto me lo trajo el Espíritu ahora, en este mismo instante. No lo tengo en mis notas. Capítulo 1 de Romanos. ¿Lo tienen? Dice el versículo 3, 1:3 de Romanos. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Escuchen el 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesús fue declarado Hijo de Dios por la resurrección. No es que antes no era Hijo de Dios. Lo que pasa es que ahí quiere decir que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y para Él, para ser Hijo de Dios, tenía que vivir. Hijos de Dios son los que viven. ¿Y quiénes viven? Los que han recibido la vida espiritual de Cristo después de la resurrección. Diga, yo soy hijo de la resurrección. Como Cristo fue declarado Hijo de Dios por la resurrección, yo también fui declarado Hijo de Dios por la resurrección. Denle un aplauso al Señor. Amén. Nosotros somos linaje de Dios porque la Biblia dice que juntamente con Él fuimos crucificados. Juntamente con Él fuimos sepultados. Juntamente con Él resucitamos. Juntamente con Él ascendimos. Y juntamente con Él nos sentamos. Y cuando Él retorne, retornaremos eternamente a Dios. ¡Aleluya! La vida de Cristo es nuestra vida. La muerte de Cristo es nuestra muerte. La resurrección de Cristo es nuestra resurrección. La ascensión de Cristo es nuestra ascensión. La intronización a la derecha del Padre también es nuestra. Él es nuestro Isaac. Él es nuestro Isaac. Nosotros somos Jacob. Escuchen ahora, ¿qué somos nosotros? Jacob. Para no leer mucho la Biblia, porque esta historia ustedes se la conocen. ¿Saben ustedes por qué al hijo de Isaac le pusieron Jacob? Porque cuando él nacía, juntamente con su hermano Esaú, cuando él vio que su hermano iba a nacer primero que él buscó en el internet que el que nacía primero era el primogénito. Y cuando vio a su hermano que se le adelantaba, lo agarró por el talón, dice la Biblia. Ahí dice la Biblia. ¿Quién le enseñó a este bebé que el que nace primero era primogénito y tenía la bendición del linaje? Dice, no, yo soy el del linaje. El del linaje soy yo. Y cuando su hermano iba a salir, lo agarró por el talón y lo echó hacia atrás y salió el primero. No, como quiera el hermano salió primero, ¿no? Pero él lo agarró porque quería salir primero. Jacob significa el que se agarra del talón. Pero como era para engañar, la palabra Jacob significa suplantador, engañador, el que se agarra del talón. Y creció con ese nombre. Como era engañador, estaba profetizado, engañó a su hermano. Preparó un guiso y lo hizo justamente porque sabía que ahora llegaba a su hermano. Aprovechó que tenía hambre y lo sedujo con un plato de lentejas.
Luego se disfraza, porque tenía a su madre como cómplice. Se disfraza, toma el lugar de su hermano y engaña a su papá también. Pero Dios después lo mandó a casa de Labán y Labán lo lavó y lo planchó. Porque ustedes saben la historia allá Dios le enseñó a él. Pero cuando iba en el camino, pasando por Betel, Dios se le apareció en la escalera y vio a los ángeles que subían y bajaban. Y tuvo un encuentro con el Señor. Y ahí Dios se le prometió que iba a estar con él siempre. Cuando llegó donde Labán, por 20 años Dios trató usando a Labán, y el Labán lo engañó hasta lo último. Le cambió el salario 10 veces y le cambió la mujer también. Él trabajó 7 años por Raquel. Y le dieron a Lea. Lea era visca, tenía problemas con los ojos. Y entonces, ustedes dirán, ¿pero cómo fue eso? Bueno, que en aquel tiempo la mujer usaba un velo. Y la metían a la tienda y no había luz eléctrica. Imagínate eso, con velo y sin luz. Cuando fue por la mañana que se dio cuenta que era otra. Y cuando salió de la tienda y le fue a reclamar a Labán, fue Dios que le respondió. Le dijo, bueno, tú te disfrazaste para engañar a tu papá. Ahora yo te disfracé a esta para engañarte a ti. Te estoy enseñando, estoy tratando contigo. Esa es la conversión de Jacob, ese trato de Dios. Ahora, cuando él llega a Peniel, Peniel significa rostro de Dios. Y allí pasa por lo que la Biblia llama el tiempo de angustia de Jacob. Tiempo de angustia porque su hermano venía con más de 400 hombres y no era para saludarlo, porque para saludar uno no viene con un ejército. y Jacob sabiamente comienza a enviar una delegación con regalos, porque era engañador, astuto. Y fue enviando embajadas con regalos. Y allí entonces divide su campamento. Y puso la visca con sus hijos allá y a los otros acá. Y dice, si toman allí a los que no son preferidos míos, pues yo me llevo a los otros. Era todo planificado. Como éramos nosotros siendo inconversos. ¿Qué estoy narrando? Que ese Jacob, para convertirse en Israel, tenía que nacer de nuevo. Tenía que tener un encuentro con el rostro de Dios. Entonces, cuando él estaba allí en su angustia, Dios preparó el ambiente que tuviera en angustia, porque si no tuviera en angustia, no se hubiera aferrado de Dios. Porque la venida de su hermano era su venganza. Y era el resultado de lo que él había sembrado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y cuando él se vio frente a la realidad de la consecuencia de su engaño, tembló. Por eso cuando ve al ángel de Jehová, ve al Señor, se aferra al Señor. Y peleó con él toda la noche. Y le dice el Señor le decía a rayar el alba, suéltame, no te suelto, suéltame, no te suelto, suéltame, no te suelto. Entonces el ángel le pregunta, ¿cómo te llamas? Dice, yo me llamo el que se agarra del talón, el engañador. Porque eso significa Jacob. Y dice, desde ahora en adelante, tu nombre será Israel. Porque tú has peleado con Dios y tú has vencido. Y el ángel lo hirió en el muslo. Y desde entonces se llamó el cojo Israel. Toda la vida fue cojo. Y esa situación le revelaba a él. Fuiste un engañador. Pero ahora tú eres el linaje de Dios. Porque Dios no es Dios de Jacob, sino Dios de Israel. Estoy hablando espiritualmente hablando. Porque la Biblia lo llama Dios de Jacob. Pero hay una diferencia entre Jacob e Israel. Atención acá. ¿Entienden eso? Entonces, esa conversión de Jacob no está en la Biblia de más.
Desde ahí en adelante Dios se llama el Dios de Israel. El Elohe Israel. El Dios de Israel. Espiritualmente Dios no es el Dios de Jacob. Dios es el Dios de Israel. Porque Dios no es Dios de los engañadores. Dios es el Dios de los que han visto su rostro, se han aferrado a Él y han vencido por la fe. Amén. 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 Miren ustedes, la palabra Israel, viene de dos palabras. Sará, que significa prevalecer, luchar, poder, vencer. Y Él, que significa Dios, pero también significa fortaleza, poderoso, fuerte, grandeza. ¿Saben qué significa Israel también? Él gobernará como Dios. ¡Wow! Él gobernará como Dios. Y nosotros nos reinaremos juntamente con Cristo. Lucha. Entonces, no sé si me están siguiendo. Abraham es un tipo del Padre. Isaac nace por un milagro de Dios. Jacob también nace por un milagro de Dios, pero nace también por una conversión y se convierte de engañador al que gobierna con Dios, al que prevalece con Dios. ¿Están listos ahora para seguir estudiando? Ahora vengan conmigo a un versículo muy conocido. Juan capítulo 1. Evangelio según San Juan capítulo 1. ¿Lo tienen? Evangelio según San Juan capítulo 1. Versículo 47. Juan 1:47 dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Dame tu atención acá. ¿Tú sabes en qué estaba pensando Jesús cuando dijo eso? Estaba pensando en Jacob, que significa engañador. Y le está diciendo Jesús: tú no eres un Jacob. Tú eres un verdadero israelita, porque en ti no hay engaño. Lo que distingue a un verdadero israelita de uno que no lo es. Acuérdense lo que leímos en Romanos. No todos los que nacen de Israel son israelitas. Jacob nació de Isaac. Pero mientras fue engañador, no fue primogénito. Él no fue primogénito porque compró la primogenitura, ni porque engañó. Él fue primogénito por elección de Dios, por la promesa de Dios, y porque después que le puso el nombre Israel, significa: este va a vencer conmigo, él gobernará conmigo. Primogenitura. Nosotros somos los primogénitos de Dios, la congregación de los primogénitos, según Hebreos, la epístola a los Hebreos. Eso quiere decir que usted puede haber hasta nacido de nuevo, y si sigue siendo un engañador, hasta que usted no deje de ser engañador, no es un israelita. Sigue siendo un engañador, un Jacob, con rejuegos, rejugando, jugando las cosas con envidia, con celo, con enemistad, con pleito, con ira, con competencia, murmurando a los demás, menoscabando la influencia y el testimonio de los demás para nublar a los demás, para eclipsar a los demás, para que no miren a los demás y me miren a mí. Engaño, mentira, rejuego, apariencia. He ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Este no es un Jacob. Este nació de Israel y es un israelita. Este nació de Jesús y es un nacido de nuevo.
Volvamos a Romanos. ¿Me están siguiendo o no? Estamos tratando de identificar el linaje de Dios. Y ya sabemos que no es porque nazca de la carne. Y los que nacen en el Espíritu pueden llegar a ser linaje mientras vivan en el Espíritu. Porque usted puede ser un ungido carnal. La iglesia está llena de ungidos carnales. Son bien peligrosos. Acuérdense de Sansón, era un ungido carnal. Hoy hay muchos en los púlpitos, ungidos carnales. Sanan, oran, la gente se sana, se libertan, predican con unción y usted se maravilla, pero son carnales. Por eso seducen a la gente. El diablo no es peligroso porque es diablo, ni porque es viejo, sino porque estuvo con Dios y conoce las cosas de Dios y él las tergiversa. Él convierte la sabiduría de Dios en astucia para engañar. Y eso es lo que hacen los ungidos. Toman la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, y lo convierten en avaricia para ganar dinero, para hacerse ricos, para hacerse famosos, para hacer una plataforma, para crear imperios religiosos. Y viven tirando el manto de Drácula. Le tiran el manto y le sacan la sangre a la gente. Y tienen miles y miles de iglesias en el mundo. Y dicen, y a eso le llaman cobertura. Cobertura la de Drácula. Le tiran el manto y le chupan la sangre. Y secan las iglesias. En el nombre del Señor. Ni siquiera se pueden llamar Jacob. Son Labán. Sí, peor que Jacob. Es el tío. Wow. Escuchen ahora esto. Grábense el texto. No todos los que son nacidos de Israel son israelitas. No todos los que son nacidos de Abraham son del linaje. Son hijos. Escuchen ahora. Romanos capítulo 2. ¿Lo tienen? Atención. Versículo 28 y 29. ¿Están conmigo? Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente. ¿Están conmigo? Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Acuérdense que la circuncisión es la señal del pacto entre Israel y Dios. Y aquí está diciendo dos cosas que identifican a Israel. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino, atención, que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Wow, esto es mucha revelación. Estamos identificando, mis hermanos, el linaje de Dios. ¿Qué significa eso? La palabra exteriormente en griego significa lo manifiesto. Fanero. Tu fanero significa lo manifiesto en lo abierto, lo público, lo que se ve, lo que está a la vista. Judío no es el que está a la vista, lo que se ve. Lo que se ve es apariencia, lo que se ve. Lo que se ve. ¿Cómo somos engañados por lo que se ve?
a un Samuel, el vidente. A Samuel llamaban el vidente, porque en esos días los profetas les llamaban videntes. Y Samuel tenía el don de ver. Inclusive cuando se perdían las burras, él las encontraba. ¿Recuerdan las burras que se perdieron? Él supo dónde estaban las burras perdidas de Saúl, del papá de Saúl, de Cis. Pero cuando alguien tenía algo que consultar, iban a donde él. Pero el día que él tenía que ver, porque era el día que iba a identificar al ungido de Jehová, ese día no vio, porque estaba fijándose en la apariencia. Vio al primero que era alto, fuerte, robusto, guerrero, y delante de Jehová estás ungido. Dios le dijo, no mire su apariencia, porque los hombres miran lo que está a su vista, pero Jehová mira lo interior, mira el corazón. Amén. Amén. No todo lo que brilla es oro. Hay muchas cosas que brillan, pero son zinc, otro metal. Hay personas que hacen un despliegue de dones, de unción. Usted los ve y usted lo compra. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma con sus engaños. Cuidado con lo que está a la vista. La otra palabra es, el que es judío es el que lo es en su interior, digan en el corazón. La palabra interior es la palabra cruptos. Esta palabra se usa, quiero que ustedes vean dónde se usa esta palabra, pero pónganle algo a la Biblia ahí porque yo quiero volver acá. Póngale algo a la Biblia acá. Y venga a Primera de Pedro 3:4 que se usa esta palabra. Primera de Pedro 3:4. ¿Me están siguiendo? Primera de Pedro 3:4. Está hablando aquí del atavío de las mujeres. Este es un tema bien peligroso. Así que me voy a meter con zapatos especiales, como los que están pesando huevos o cristales. Dice el 3:1. Asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos. Ese es el mejor atavío. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. La primera característica de una mujer israelita es que está sometida a su esposo. Dice el 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Qué tremendo. Casta habla de pureza. Por eso la mujer cuando se viste no es un símbolo sexual, que tiene que infundir respeto, honra, que es una sierva de Dios. Lo más importante para Dios es que sea casta y respetuosa. No se deja arrastrar por los inventores de males, que son los modistas de Francia y de Nueva York, que son los que dictan qué es lo que uno debe vestir. Y escuchen ahora, vuestro atavío, o sea, la manera de vestirse, el atuendo, no sea el externo. Usa la misma palabra ahí, el externo. Tufanero, el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. No lo externo, no lo externo, sino el interno. Dígalo otra vez, el interno. Ahí usa la otra palabra, cruptos.
el interno, el del corazón. ¿Qué significa interno? ¿Qué significa interno? El corazón y el espíritu. Acuérdense que en Romanos dice que la verdadera circuncisión es la del corazón y la del espíritu, no de letras. Y esa es la que tiene el aplauso de Dios, la aprobación de Dios. Porque aprobado no es aquel que se gloría, sino aquel a quien Dios alaba, aquel a quien Dios aprueba. Una mujer cuando se viste, según este contexto, debe mirarse al espejo y decir: estoy honrando a Dios para quien yo me he visto. Lo que le está diciendo aquí es a las mujeres: ustedes no van a ganar a los esposos con algo externo. Ustedes van a ganar a los esposos siendo respetuosas, castas y sujetas. Ese es el adorno interior de una mujer. Y mire lo que sigue diciendo, qué cosa hermosa. Sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. No la mujer respondona, malcriada, que se le enfrenta al esposo que parece una avispa. No. No, respetuosa al varón, sometida, casta, afable. Estoy hablando de las israelitas, pero ahorita voy a hablar de los hombres. Israelitas. Estoy poniendo un ejemplo de la palabra externo e interno. ¿Por qué una mujer se deja arrastrar y seducir por lo externo? Usted va a una entrevista de trabajo y lo primero que dice: vístase bien, póngase así, porque está probado, se han puesto cámaras, han hecho estudios que el que va mejor arreglado así tiene más posibilidad, porque el mundo es todo apariencia según la palabra. Pero Jehová mira el corazón, Jehová mira lo interno. Amén. Jehová mira lo interno. Dios no tiene problema con que sea oro, que sea plata. No. Aquí no está condenando el oro y la plata, ni las perlas, ni el vestido costoso. Eso no es lo que está condenando. Eso es un medio para alcanzar un fin, y es ser vanidoso. Dios no tiene problema con el oro. Las calles van a ser de oro de la santa ciudad, y todo va a estar lleno de perlas. Y el santuario todo era oro. Dios no tiene problema con eso. Dice que así vestían aquellas santas mujeres que eran sujetas a sus maridos, como era Sara. Y Sara usaba prendas de la nariz, porque usaban a las mujeres en tiempo de Sara, hasta aquí lo usaban. Así que no era problema de las prendas. Era que aquí está hablando en contra de la vanidad de lo externo. La vanidad de lo externo. Y más si enseña su cuerpo, porque ya no es casta, ya no es respetuosa. Ya quiere ser arrastrada para ser un instrumento de seducción a los hombres que no son sus maridos. Y eso es feo. Y eso es feo. Si las mujeres supieran hoy, despertaran cómo la usa el varón para los fines, despertar, no, yo tengo dignidad. Yo tengo dignidad. Yo fui creada a la imagen de Dios. Todos esos concursos de belleza y todas esas cosas, los modelos, la mujer es explotada. Es una explotación de la mujer. Pero las mujeres, como hay halagos, hay fotos, hay cámaras, hay revistas, hay fama, hay dinero, venden su dignidad. Igualmente los hombres, porque no solamente hay modelos de mujeres, de los hombres también. Pero estoy en el contexto aquí hablando para aplicar, para irme luego a Romanos, para que ustedes entiendan lo que una verdadera israelita es la que tiene el ornato del corazón. Pero también un verdadero israelita, porque aquí dice que el adorno debe ser aquí. Ahora, escuchen, acuérdense que la mujer es un tipo de la iglesia. ¿Qué es la mujer? Un tipo de la iglesia. Entonces, la mujer, o sea, la iglesia no se va a ganar al mundo, ataviada como el mundo. Lo que toca el corazón del mundo
es el atavío del adorno interior, de un espíritu afable, una iglesia sujeta a Cristo. Una iglesia que vive en la piedad de Cristo, en el amor de Cristo, en el fruto del Espíritu de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, tolerancia. Ese es el fruto del Espíritu. Dice que los que son de Cristo han sido, los que han sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo están vestidos. De Cristo están vestidos. Romanos capítulo 3, no terminé de leer la porción. Así dice, los que son de Cristo, los que han sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo están vestidos. Así que preocúpese por su adorno interior, no por su adorno exterior. Estoy usando el atavío de la mujer, pero para hablar espiritualmente. No estoy tan interesado, apliqué, porque hay que aplicar la palabra en su contexto, pero yo no estoy interesado tanto en que usted se concentre ahí, porque hay mucha hipocresía en este tema. Usted ve los pastores con relojes Rolex de $5,000 y excomulgan de la iglesia a las hermanitas porque usan una prenda de fantasía que le costó $5 o $1. Cuando están usando el oro acá. ¿Qué diferencia hay en usar el oro acá y el oro acá si usted está condenando el oro? No es el oro, es la vanidad. Es cuando el oro te seduce, como el dinero que seduce a los avaros. Así como el dinero seduce a los avaros, de la misma manera son seducidos estos. No todos los que son nacidos de Israel son israelitas. No todos los que son hijos nacidos de Abraham son hijos de Abraham, sino los que son no externos, sino internos. Los que tienen una circuncisión del corazón y del espíritu. Hablemos del corazón. Vengan conmigo para que entendamos una cosa. Vamos ahora al libro de Juan. Juan capítulo 8. ¿Están conmigo? Comencemos con el versículo 31 en adelante. Juan 8, 31 en adelante. Voy a leer rápido para ahorrar tiempo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Están conmigo? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sí? ¿Sí qué? Si permanecen en la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Oye, qué jactanciosos. Y ahí sacan, mis hermanos, como garantía su linaje, como argumento su linaje, como carta de presentación su linaje. ¿Qué sigue diciendo? Versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Miren ustedes, hermanos, dicen esta gente que no fueron esclavos de nadie. Fueron esclavos del faraón en Egipto por 400 años. Fueron esclavos de los caldeos. Fueron esclavos de los persas. Fueron esclavos de los griegos. Y eran esclavos en ese momento de los romanos. Y no eran esclavos de nadie. Porque ellos pensaban que por ser hijos de Abraham no eran esclavos. Jesús entonces se va a lo espiritual y les dice, versículo 34 otra vez, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es ¿de qué? Del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda
para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente es libre aquel que Jesús liberta. Versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Otra vez el orgullo. Somos israelitas, somos hijos de Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué hacen los hijos de Abraham? Las obras de Abraham. ¿Qué hacen los hijos de Dios? ¿Qué hacen los hijos de Israel? Las obras de Israel. Entonces, acuérdense que le estoy enseñando que Abraham es un tipo del Padre. Isaac es un tipo de Cristo, que Cristo es el linaje de Abraham, y en él es que son benditas todas las familias de la tierra. Y que Israel, que nació de Isaac, Jacob, que se convirtió, llega a ser lo que nosotros somos, los israelitas. Pero Dios quiere que esos israelitas sean sin engaño, que no sea solamente algo externo, de apariencia, no simplemente que lleven el nombre y el orgullo. Yo soy cristiano, yo tengo 40 años de experiencia con Dios, que eso es lo mismo uno repetido 40 veces. Tengo un océano de conocimiento con una pulgada de profundidad. Tengo el corazón pequeño, pero la cabeza bien grande. Ese es el orgullo de nosotros. Yo soy esto, yo soy de aquello. La credencial, lo que somos. No. Antes venía gente aquí. Vengo a ser miembro de esta iglesia. Yo tengo tantos años de experiencia. Yo prediqué aquí, allá. Yo pertenecí. Siéntese ahí por unos cuantos años, porque la mejor carta de recomendación es su vida semejante a la de Cristo. Amén. No me diga con palabras y externamente que es del linaje. Viva de acuerdo al linaje. Viva en el ornato del hombre interior, del corazón. Sigo, ¿cuál es el versículo que sigue? El 40. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham no era un asesino, ustedes son asesinos. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Muchos creen que le están diciendo a Jesús que él era hijo de fornicación, porque como había nacido de María, que era una niña que nació embarazada y quedaba la duda, entonces le insinuaban a Jesús como que no era un hijo del Espíritu, sino otra cosa. Pero Jesús no se dejó provocar y dijo: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué? Escuchen ahora. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. No pueden escuchar la palabra, por eso no entienden el lenguaje. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Si usted me habla chino, yo no lo entiendo, porque yo no nací en China. Yo no soy chino. Si yo soy un hijo de Dios y hablo en lenguaje espiritual, y usted me habla en un lenguaje espiritual, entonces yo entiendo, porque usted me está hablando en mi lenguaje. Jesús le está diciendo: ustedes no entienden mi lenguaje,
Porque ustedes no son de Dios. Si fueran de Dios entendieran mi lenguaje, pero no pueden entender mi palabra. Y dicen que son del linaje. El 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, atención, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Denle un aplauso, Señor. Ahí está Jesús desenmascarando la farsa de la religión. Porque la religión es una farsa. No vea, se dice farsa, no estoy hablando mal, por si acaso. Es una farsa. Esa es la religión. Una farsa, apariencia. Nos aferramos a mis años de experiencia, a que yo tengo esta trayectoria, mi linaje o esta tal cosa. No es tu vida tu vida es lo que dice. La manera que tú tratas a la esposa, a tu esposa, a tus hijos, cómo tú te relacionas en el trabajo, cómo tú haces cuando te provocan, cómo tú haces cuando estás llenando los impuestos y nadie sabe, porque lo que tú dices ahí no se sabe si tú tienes recibo, solamente tú lo sabes. Cuando se te cuestiona y tú tienes que sacrificarte por decir la verdad, y tú, aunque te perjudique, como dice el Salmo, en perjuicio tuyo, tú dices la verdad, sabiendo que te va a costar decirla, porque tú eres un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Acuérdense que Israel, escuchen, la palabra Israel es uno que gobierna con Dios. Acuérdense que el Israel espiritual son los nacidos de Dios. Esa es la revelación. Eso es lo que estoy mostrando, y que no es algo que yo he descubierto, está en la palabra. Israel es un tipo de verdadero israelita en que no hay engaño, que nació de nuevo, que vive la verdad. ¿Recuerdan lo que Juan le dijo a Israel cuando comenzó su ministerio, Juan el Bautista? No me vengan a decir ustedes que son hijos de Abraham. Dios puede aún de las piedras levantar hijos a Abraham. Den fruto dignos de arrepentimiento. O sea, denme un arrepentimiento, denme una manifestación de arrepentimiento genuino, y voy a entender que ustedes son hijos de Abraham. No son las palabras, no es la apariencia. El verdadero israelita lo es del corazón, porque ha nacido de Dios. Tiene una circuncisión del corazón, no de palabras, de corazón. ¿Ven ustedes por qué predicamos aquí la vida del reino? Porque la vida del reino no es tanto una predicación, es la vida, es vivir en la tierra como se vive en el cielo. Ese es nuestro mensaje como iglesia, el evangelio del reino, las buenas noticias de lo que hizo Cristo para establecer su reino. Reino no es simplemente que vamos a ir al cielo, que vamos a ser inmortales, que vamos a vivir en un mundo donde no va a haber lágrimas, ni cementerios, ni hospitales. No, eso va a ser verdad, pero eso no es tanto el reino de Dios. El reino de Dios es vivir en la tierra como se vive en el cielo. Es vivir en integridad, en verdad, en justicia, en fe, en obediencia, en sinceridad, sometidos al Espíritu. Dios y yo estamos cansados de apariencia. Y digo yo porque me uno con Él. Yo no soy nadie, pero Él es el gran yo soy. Amén. Amén. Y yo quiero terminar, para dedicar los últimos minutos de esta predicación, a un texto que yo he citado en otras ocasiones en otro mensaje, o en otros mensajes. Deuteronomio capítulo 29. ¿Lo tienen?
Es el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 29. Dice el versículo 2, 29:2. Moisés pues llamó a todo Israel. Oigan bien, a todo Israel. Y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. ¿Habéis qué? Habéis visto. Habéis visto las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Escuchen, pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Párate ahí. Vieron milagros, señales, maravillas, portentos como ningún pueblo. Oyeron la voz audible de Dios. Pero hasta el día de hoy, el Señor, dice aquí, pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender. Parémonos ahí. Corazón para entender. Corazón para entender. Dios me hizo guiarme por ese camino y mirar bien la revelación, porque escuché a una persona, una hermana, aludir a otra hermana del altar y dijo: esa hermana fulana sí entiende lo que es adoración. Y yo, que la conozco, dije entre mí: eso es verdad, ella entiende lo que es adoración. Y cuando dije ella entiende lo que es adoración, me vino a la palabra esta, que con el corazón se entiende. Entonces, me he puesto a pensar, ¿cuántos años tenemos predicando la vida del reino? Yo no soy un adorador, en el sentido de que yo no canto. Sin embargo, Dios me da tanto acerca de lo que es la verdadera adoración, que yo digo, tiene que tener un propósito. Porque, ¿por qué me habla a mí así si yo no soy un adorador? Me refiero, soy un adorador en lo personal como ustedes, pero yo no pertenezco a este ministerio. Y yo digo, ¿por qué tú nos enseñas tanto acerca de la adoración? De hecho, el próximo libro que ya está en proceso para escribirse es acerca de la adoración. Porque somos deudores a la iglesia. Si hay algo que no se entiende hoy, es la adoración. Y la adoración es importante porque Dios nos enseñó que la adoración viene siendo la intimidad con Dios. Es lo mismo que la relación sexual entre los esposos, es la intimidad. Y de hecho la Biblia así lo revela. Porque el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. El que se une con una ramera es una carne con esa ramera. La idolatría es infidelidad matrimonial con Dios según la Biblia. Es ser infiel a Dios cuando usted tiene otro Dios. La adoración es lo mismo. Entonces, tantos años enseñando acerca de adoración, y no solamente a los hermanos de acá, sino a ustedes, todos nosotros. Sin embargo, no hemos entendido. Y no hemos entendido es porque no hay corazón. El que tiene corazón entiende. Esta mañana yo espontáneamente así subí a presentar al predicador y no sé por qué, porque no vi nada que me llamara la atención ni que me indignara. Y comencé a hablar de que lo que es el respeto a Dios. O sea, cuando se está izando una bandera, la gente se para y le hace respeto a la bandera o al himno, a un emblema de una nación. Se está hablando de Dios. Usted ve a los evangelistas predicando en un estadio y la gente allá le están vendiendo Coca-Cola o quipe o cualquier otra cosa, sándwich, arepa. Y dice, ¿pero cómo puede estar predicando la palabra de Dios? Y alguien allá comiendo y hablando y charlando. Yo no lo entiendo. O sea, yo que soy un pecador, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Porque si usted sabe quién es Dios, si usted sabe quién es Dios, usted jamás, cuando solamente de pronunciar el nombre de Dios, usted tira de cabeza, de pronunciarlo solamente. Y mete que se está hablando de él y usted está charlando, ahogando, jugando, como que nada está sucediendo. Yo no lo puedo entender eso. Que alguien esté adorando, alguien lo interrumpe para hablar de cualquier tontería. No lo puedo entender.
Eso es una persona que no ha entendido ni quién es Dios, ni qué es lo que es adoración. Y es porque no tiene corazón. Óiganlo bien. Porque con el corazón Israel vio tantas maravillas. ¿No creen ustedes que para andar así detrás de Dios, así debieran andar? Con todos esos milagros. Dice Moisés, ¿qué nación tiene dioses tan cercanos como Jehová, que te habla desde el cielo audiblemente y tú lo escuchas? Tú escuchas a tu Dios. Los milagros, maravillas, señales muestran que Él es real, que Él vive, que es verdadero, que es grande, que es poderoso. ¿Cómo es posible que viendo tanto tú te pongas a adorar a otros dioses? ¿Cómo es posible que tú seas tan irreverente, tan profano? Tanto que he escuchado acerca de Dios. No tienes corazón. Eres un externo, no interno. Eres un israelita de afuera. ¿Y saben ustedes lo que es un israelita de afuera? Un Jacob. Es un engañador. Perdonen, estoy aplicando la palabra. Yo comencé con la adoración, pero puede ser cualquier cosa. ¿Saben el relajo que hay en el cristianismo? La gente viene a la iglesia. Hoy mismo hay millones de personas, voy a poner Estados Unidos, que han llenado las iglesias. Usted lo ve cantando. A veces hay coros de 100 voces cantando. La gente con 3 mujeres, homosexuales. Y digo homosexual no porque tenga nada en cuanto a los homosexuales, sino de la conducta homosexual que está en contra de la voluntad de Dios. Son ladrones, robadores, mentirosos, infieles. Y vienen a cantar al coro. Todos los domingos cantan. Cuando salen, engañar otra vez. Es un relajo. Si por lo menos tuvieran temor de decir, bueno, como yo no estoy viviendo eso, yo me quedo abajo mejor. Pero ¿cómo voy a subir si sabiendo yo la vida que estoy viviendo? Yo estoy respetando a Dios. El respeto a Dios me dice, yo no voy a hacer eso. El respeto a Dios. Tiene que haber temor en el corazón. Esta gente vieron tantas señales, prodigios y maravillas, pero no tenían corazón para entender. Y entendí, oigan bien, entendí que entender es más que conocer, que creer y que hacer cualquier otra cosa. David le dijo a Salomón, hijo, sírvele a Dios con un corazón entendido. Pídele a Dios un corazón entendido. Ancho para Dios. ¿Cómo es posible? Por eso no nos creen. Hemos perdido la credibilidad como iglesia. Se ríen de nosotros. Somos el tema en los shows, en los espectáculos. Se ríen de nosotros. Usted los ve predicando, los predicadores. El ángel de Jehová acampa, no tengas temor. El miedo no viene de Dios. Y detrás de la cortina está el guardaespaldas del predicador. Y nadie se le puede acercar. Y hasta el baño van con él, cuidándolo. O sea, pero si el ángel de Jehová te cuida, ¿por qué tiene guardaespaldas? Es una mentira hipócrita. Eso es hipocresía. Dios habla, amonesta, exhorta. No hay corazón. Gobiernan nuestros intereses, lo que me conviene. Somos víctimas de nuestras propias emociones y de nuestros conceptos. Somos esclavos de las emociones. Cuando usted es capaz de sacrificar algo de Dios para usted quedar bien, usted es un charlatán. Porque lo de Dios no se sacrifica por usted. Usted menos que nada. Dios es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos de los siglos. Si la iglesia
dependiera de ti para correr, y tú sabes que tú no tienes pies, quítate del medio, porque la iglesia debe correr. Pero no quieras aparentar que tú tienes pies para llevarla, cuando tú en realidad no puedes ni caminar. Corazón para entender. Este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. En vano me honran. Su temor es un mandamiento aprendido, dice Isaías. Engañan, mienten, rejuegan, explotan a la gente, se burlan de la gente, murmuran, destruyen a los demás. Cuando se reúnen a comer hablando de los demás, destruyendo vidas, no saben que las palabras son espíritu. Cuando tú hablas una palabra negativa de alguien, tú estás matando a esa vida que quizás confió en ese predicador o en esa persona, y que un comentario tuyo puede neutralizarlo y prejuiciarlo para que no escuche a esa persona, y esa persona lo estaba ayudando y por causa tuya ya la persona no se deja ayudar. ¿Sabes el crimen que estás cometiendo? Y tú crees que tú no te vas a sentar un día delante del juicio de Dios. ¿O no dice mi Biblia que toda obra vendrá a juicio, sea buena o sea mala? ¿Te olvidaste que hay un juicio donde todos compareceremos? ¿O tú piensas que el perdón es borrón y cuenta nueva? No es así. Dios te va a confrontar a ti, según dice mi Biblia, y a mí también. Si hubiera un poquito de temor y entendiera que hay un juicio, usted tuviera más respeto y cuidado con lo que dice, con lo que hace, y dejara de ser tan ñoño, tantas emociones. Dejen ya las benditas emociones esas. Si lo exhortan, humíllese y reconozca que se equivocó, y va a ser perfeccionado y va a crecer. Amigo suyo es aquel que lo exhorta. Pero no se convierte en abogado de su propio yo. Ya basta de defenderse tanto. ¿Quién es usted? Si Moisés era el hombre más manso y se airó. Si Samuel era el vidente y el día que tenía que ver no vio. David, el hombre que representaba un reino de justicia, y cometió la injusticia más grande, tomando una mujer que no era suya y matándole a su marido impunemente. Pedro, que dijo aunque todos estos te negaren, yo no te negaré, fue el primero que lo negó 3 veces y con maldiciones. Nadie es bueno, solamente Dios. Nadie es fuerte, solamente Dios. Defienda a Dios, defienda su causa, no se defienda tanto usted. ¿Saben lo que ha perdido la iglesia por usted defenderse tanto? Y yo también, porque estamos hablando a ti, no estoy hablando a mí, es así. Cuando usted es así con el dedo, es 1 para allá y 4 para acá. Yo estoy hablando de mí también. Pero como estoy hablando a ustedes, estoy hablando así, en singular, en plural, porque estoy hablando de mí también. Tenemos que ya, no somos esclavos de nuestras emociones, hermanos. Hay que reconocer cuando nos equivocamos. No podemos seguir en esto toda la vida. Toda la vida. Yo soy pastor por tantos años y yo me maravillo. Miren, aquí habla de 3 cosas. Corazón para entender. Mire, yo puse en mis notas esto, describiendo lo que es un corazón entendido. A ver, fue así rapidito, no me puse a profundizar mucho, solamente yo diciendo, mirando. Mire, yo puse aquí, sencillo, con el corazón se entiende. El que tiene corazón ama, se entrega, es íntegro, no busca lo suyo, busca la gloria de Dios. Solo le interesa o le importa que Dios triunfe, lo de Dios. David tenía el corazón de Dios, dice la Biblia. Era el hombre más débil y cometió tantos errores. Más que David, nadie cometió errores en la Biblia. Pero Dios lo llama un hombre conforme a mi corazón. Pero escuchen, Dios dice que él era un hombre conforme a su corazón, porque David dice, así hará todo lo que yo le mande. Él hacía todo lo que Dios ordenaba, consultaba a Dios en todo, tenía su afecto en la casa de Dios,
Le interesaba solo la aprobación de Dios y buscaba la gloria de Dios. Sabía humillarse, reconocer. Su corazón era sincero, era íntegro para con Dios. Era débil, pero en su corazón no había engaño. Era un verdadero israelita en el cual no había engaño. Nosotros leemos las mentiras de David en la Biblia y le pasamos por encima. Idealizamos tanto a David, pero la grandeza de David no es que era un hombre, no era un Samuel, no era un Moisés, no era un Daniel, que se caracterizan por su santidad. David era un guerrero, mujeriego. Pero qué corazón tenía, mis hermanos. Qué corazón. Qué corazón. Débil como nadie. O sea, ¿puede entender eso? Escuchen lo que voy a decir. No es debilidad delante de Dios ser débil. ¿Qué yo dije? ¡Wow! ¡Qué tremendo pensamiento! No es debilidad delante de Dios ser débil. Si tú tienes un corazón que se sabe humillar, que sabe pedir perdón, que sabe reconocer y que sabe rectificar. ¿Quién es fuerte? ¿Quién es bueno? ¿Quién es santo? Si no solo Dios. Cuando usted rehúsa un consejo, es por autosuficiencia, por orgullo. Usted tiene corazón. He predicado muchas veces de David, de cómo él obraba cuando él cometió un error, cómo confesaba, cómo reconocía. Eso es tener corazón. No es ser impecable, no es nunca cometer errores. No. Es cada vez que me equivoco, reconocer que me equivoqué. Hermanos, estamos asfixiados por nuestro propio ego. Nos estamos ahogando con nuestro yo. Le dañamos cualquier causa a Dios. ¿Sabe la gente que daña los ministerios con sus actitudes? Todo está bien si a mí me complacen, si a mí me ponen, si a mí me reconocen, si a mí me toman en cuenta, si a mí me consultan. Si yo soy la Coca-Cola, bien. Pero inmediatamente ponen a otro o cambian algo que yo me sentía cómodo de esta manera, pero lo están haciendo de otra manera. O yo tenía este criterio y están poniendo otro que no es eso. Ahí comienzo yo, ya nada sirve. Ya critico el ministerio, critico a todo el mundo, porque no están haciendo de acuerdo a mí. Eso es orgullo a la diabólica potencia. Eso se llama ser externo, no interno. ¿Cómo voy a dañar una causa de Dios? ¿Cómo voy a dañar una causa de Dios por causa mía? Si yo debo ser un instrumento para contribuir, para edificar, no para dañar algo que es de Dios. Es mejor morirse y preferir la muerte y echarse a un lado y anularse que dañar una causa de Dios. Sea cual sea la causa. Si la iglesia hubiera vivido así, no tuviéramos ese irrespeto que hay hoy contra nosotros. No nos respetan por eso, porque somos charlatanes. Decimos una cosa y vivimos otra. No tenemos doble vida, 7 vidas como un gato. Son muchas vidas que tenemos. Cambiamos de color dependiendo del ambiente. Si es verde, nos convertimos en verde. Si es amarillo, amarillo. Si es rojo, rojo. Basta ya.
Es mejor exhibir nuestras debilidades para que se vea la fortaleza de Dios. Basta, hermanos. Oremos a Dios que tenga misericordia de nosotros. Es muy bonito hablar de linaje, y soy de linaje, y nací de nuevo. No es suficiente. Los que viven de acuerdo a Dios son los hijos de Dios. No es suficiente. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, usa dos palabras para hijos. He predicado acerca de eso. Hay una palabra que hace alusión a hijo de acuerdo al nacimiento. Y la otra palabra es hijo porque se parece al padre. Hijo porque tiene el género del padre. Y siempre que habla de Jesús como hijo de Dios, usa esa palabra que destaca el parentesco con el Padre. No tanto que nació. Todos hemos nacido de Dios. Pero ¿cuántos se parecen a Dios? ¿Recuerdan el mensaje? Hijos amados y amados hijos. Todos son amados hijos. Pero hijos amados solamente Jesús y los que viven como Él. Diga, ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender. Lo decimos en ese orden, pero aquí no está en ese orden. Aquí está entender primero, ver después y oír después. ¿Por qué eso? Cuando yo tengo el corazón de Dios, yo entiendo a Dios. Y entender es más que conocer. Es que yo me identifico y comienzo a hacer y a pensar cómo es Dios. Comienzo a vivir, todo lo que Dios me dice yo lo hago porque yo quiero ser como Dios. Yo soy como Dios. Entonces, tengo el corazón de Dios, acato lo de Dios, asimilo lo de Dios, anhelo lo de Dios, quiero lo de Dios, porque entiendo. Tengo el corazón para entender. Ahora, ojos para ver. Ahí viene la revelación de lo que nos habló el ciego allá. Pero yo no tengo revelación si el corazón no entiende. Primeramente se entiende con el corazón para luego se abren mis ojos. Entonces, cuando tengo revelación, oídos para oír significa obedecer. Primeramente entiendo con el corazón, tengo revelación con los ojos y los oídos van directamente a obedecer, porque oír es obedecer. Dale un aplauso al Señor. Amén. Vamos a orar a Dios. Padre bendito, en el nombre bendito de Jesucristo tu Hijo. Aquí estamos en tu presencia, Señor. Desnudos todos. Aquí nadie es fuerte, aquí nadie es bueno. Aquí nadie está invicto. Aquí nadie puede decir yo nunca he fallado. Nosotros vivimos constantemente dañándote, dañando lo tuyo, constantemente. Es tampoco lo que contribuimos por nuestras flaquezas, torpezas y debilidades. Por eso nos humillamos delante de ti, pedimos perdón, Señor. Perdónanos. Perdóname a mí, perdona a mi casa, perdona el amanecer de esperanza, perdona a tu iglesia en las naciones, perdona a los ministros. Ten misericordia de nosotros, Señor. Danos tu corazón, danos tu corazón. Queremos ser israelitas del linaje, pero que vivimos de acuerdo a ti, Señor. Que te representamos porque somos internos, somos del corazón. Hemos sido circuncidados en el espíritu y en el corazón. Dios mío, ayúdanos, ayúdame. Yo traté de aplicar la palabra lo mejor que pude, pero yo sé que tú quisiste decir más. Ojalá que cada uno haya entendido, que nadie salga de aquí ofendido en el espíritu, pero que se ofenda en la carne, que la carne salga deprimida, pero que el espíritu salga gozoso, diciendo ya yo sé lo que tengo que hacer, voy a vivir en el espíritu, voy a crucificar mi carne, la voy a envenenar, la voy a matar, pero voy a vivir a Dios, porque yo soy de aquel mundo. Yo soy del mundo de Dios. Yo pertenezco a Dios. Yo represento el reino de Dios. Soy un verdadero israelita o una verdadera israelita en la cual o en el cual no hay engaño.
Padre, aquí estamos. Ten misericordia de mí, de nosotros. Por favor, que al salir de aquí haya una impartición de gracia y misericordia, Dios mío, para ser genuinos, hijos de Dios sin mancha en una generación mala y perversa. Oh Dios, es necesario que el linaje te dé a conocer, se manifieste delante de los demás, que se vea externamente lo que somos internamente por la obra de Dios en nosotros. Gracias. Nacimos de ti, estamos creciendo en ti, estamos siendo perfeccionados en ti, y un día en Cristo, en su venida, seremos glorificados en ti. Sea tu bendición con tu pueblo, en el nombre bendito de Jesucristo el Señor. Yo oro a Dios por ti, mi hermano, mi hermana, que esta palabra haya penetrado profundamente en tu vida hoy, que Dios ha iluminado no tanto tus ojos, sino tu corazón, para que haya una conversión, tu corazón se vuelva a Dios. Y si tú naciste de nuevo, que se ve el fruto del Espíritu en ti, que tú no seas una apariencia de piedad, sino que tú seas un hijo de Dios genuino, un embajador del reino de Dios, que se vea a Dios en ti, que se vea Jesús en ti. Ese es el deseo de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.